Muchachos, ya viendo cómo se crea un panel de análisis, ya en el cual ya saben cómo crearlo, ya saben cómo agregar botones, cómo gestionarlos, ya para crear o agregar botones de eventos que son los que vamos a capturar para el análisis, ya para etiquetar, y los botones de puntuación, de amonestación y los de temporización, o los temporizadores. Vimos también cómo un botón yo lo voy a editar para que me entregue la información que yo quiero. ¿Ya? Ahora es importante que tengamos en cuenta los criterios que hay que tener a la hora de armar un panel de análisis, dependiendo del tipo de análisis que vamos a hacer. ¿Ya? Y el tipo de análisis tiene que ver con que si estoy analizando a un equipo rival, si estoy analizando a mi equipo, si estoy analizando un entrenamiento y el cuándo estoy realizando este análisis. ¿Ya? Entonces, las diferenciaciones entre el análisis de mi equipo o el análisis de un rival va a depender básicamente de qué es lo que yo quiero analizar. ¿Ya? Del rival puedo analizar las acciones a balón parado, cómo ataca, cómo defiende, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, formas de atacar, formas de defender, etcétera. ¿Ya? Del equipo propio va más orientado a correcciones y potenciamiento de virtudes, ya ver qué es lo que se hace bien para mejorarlo aún más, para potenciarlo, ver qué es lo que se está haciendo mal para corregirlo. ¿Ya? No hay un mayor análisis en cuanto a esto, pero lo importante que tienen que tener ustedes en cuenta acá es el tipo de análisis, principalmente si es directo e indirecto. Directo es cuando tú lo haces en vivo, indirecto es cuando tú lo haces de un partido grabado. Entonces, acá vimos cómo un botón podía tener tres opciones: jugada de ataque, por izquierda, centro, derecha, si es que ese era el parámetro que yo buscaba. Vamos a ver ahora algunos paneles que tengo hechos. Por ejemplo, acá un panel que estaba hecho para analizar a Bayern Múnich en un partido específico contra Lazio, de octavos de final de Champions. Entonces podemos ver que tengo distintos botones para hacer distintos tipos de análisis del ataque de Bayern. Por ejemplo, la forma de ataque, si hacen un contraataque o un ataque posicional, ya sin importarme, por ejemplo, si es que era un ataque posicional combinativo o posicional directo, ya no lo tome en cuenta. Por otro lado, tenemos el carril de ataque, otro botón para hacer simplemente un análisis de si atacan principalmente por la izquierda, por el centro, por la derecha. ¿Ya? Los desequilibrios que realiza el equipo, tener un registro de los desequilibrios y qué tipo de desequilibrio. Por ejemplo, acá tengo tres parámetros de desequilibrio, de tipo de desequilibrio: si es por superioridad numérica, si es porque se gana un duelo o por si se consiguió un espacio. ¿Ya? Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, tenemos dos botones que tienen tres categorías. Acá tengo tres categorías que van las tres en una misma fila. Como podemos ver acá el número 3, entonces quedan las tres en la misma fila. Y acá tenemos un botón donde tenemos un botón por fila y los botones se van acomodando hacia abajo. Ya acá también tenemos el mismo caso, que tenemos uno por fila. Ya eso queda a criterio de cada uno. Después también tenemos botones para hacer algunos análisis de Lazio también. Entonces tenemos jugadas de peligro del Bayern, jugadas de peligro de Lazio. Acá tenemos táctica fija, donde tenemos, por ejemplo, algunas separaciones en cuanto al saque de meta, por ejemplo, si es corto, medio, largo. Y también tenemos
si en el saque de meta defensivo se hace una presión o un reagrupamiento. Como pueden ver, la idea principal es que cuando usted hace un análisis de un partido que está grabado, ya ese partido yo lo tengo descargado en mi computador y lo voy haciendo a mi tiempo, a mi ritmo, o sea, el partido va avanzando, si tengo dudas retrocedo, puedo ponerlo en cámara rápida, en cámara lenta, entonces ahí yo puedo manejarlo y puedo ir capturando una gran cantidad de datos, ¿ya? Si vemos, por ejemplo, aquí análisis del equipo rival, tenemos otro panel que de repente no está tan identificado si es para un análisis en vivo o no. Se ven cosas puntuales, tengo 3 conceptos y son 3 botones con los cuales voy a trabajar. No es muy extenso, pero es lo que necesito, ¿ya? Siempre tengan en cuenta que todos los análisis quedan a criterio del entrenador y el analista se tiene que adaptar a eso, al entrenador, ya sea que usted sea el entrenador y tenga un analista, el analista tiene que entregarle la información que usted necesita. Al revés, si a usted le tocó ser el analista dentro de un cuerpo técnico, es usted el que tiene que adaptarse a los requerimientos del entrenador. Para un análisis en vivo podemos ver una botonera muchísimo más reducida, más simple. ¿Por qué? Porque estás trabajando en vivo, ya no tienes la posibilidad de retroceder, no tienes la posibilidad de pausar, no tienes la posibilidad de poner una cámara lenta, ya. Entonces no crean que un mejor análisis es tener un montón de datos, ya es tener lo que usted necesita. Y en el caso de hacer un análisis en vivo, lo más probable es que sea porque el entrenador necesita los datos en el entretiempo. Entonces usted va a trabajar 35 minutos, máximo 40, y luego hacer extraer información de lo que usted ya recopiló y ir al camarín y entregárselo al entrenador para que él lo vea, más lo que él vio, lo que interpretó, y tal vez él le pida la opinión a usted de lo que usted vio, y con todo ese feedback hacer las acotaciones necesarias en el entretiempo. Entonces podemos ver que prácticamente hay 2 botones, ya: desequilibrios del equipo y la salida. A lo mejor es lo único a lo cual se quieren abocar como análisis de un primer tiempo, ya, y está bien. Bueno, y también tenemos pérdida de balón. Entonces cada vez que el equipo pierde balón, vas a ir recopilando la información. Cada vez que se genera un desequilibrio, por qué se genera o dónde se genera, y lo mismo la salida, si es en corto o en largo. Entonces eso me sirve a mí para tener un análisis y poder hacer alguna corrección útil en el entretiempo, basándome en qué, en lo que el entrenador encuentra que puede ser útil. Ya tal vez no vamos a estar corrigiendo aspectos de la posición del lateral izquierdo con respecto al central izquierdo, ya de acuerdo a una cantidad de errores que se vayan a dar, pero sí tener una estadística de la salida en corto y la salida en largo, tener una noción de cuáles son las formas de desequilibrio y las pérdidas de balón. Entonces, como pueden ver, en un análisis en vivo es mucho más limitado. Tenemos también acá un panel de análisis que está orientado a entrenamientos, ¿ya? Entonces es un entrenamiento que lo que buscaba era el trabajo de la profundidad. Entonces, para ser profundos, ¿cómo se lograba? Y en una actividad se empezaron a capturar estadísticas. Entonces la idea era ver cuáles eran los conceptos que se daban para conseguir la profundidad. Pase profundo al espacio, se gana un duelo, un 1 contra 1, generar superioridad numérica, o a través de el ganar un balón aéreo, ¿ya? Y en cada uno de estos la zona donde se da. Entonces la idea era ver en un entrenamiento cómo el equipo lograba conseguir
la profundidad en base a desequilibrios, y era entrelazar los datos de cuál es la forma en que se gana, se logra ese desequilibrio y en qué zona, para ver en qué zona será más desequilibrante, de qué forma. ¿Ya? Entonces acá tenemos un panel específico para una actividad específica de entrenamiento. Entonces es importante que tengan claro más o menos todos estos conceptos a la hora de armar un panel de análisis. ¿Ya? Saber si el análisis va a ser en vivo, que sea lo más simple posible. Ya no complicarse, 2 botones, máximo 3 botones, ir probando, y cuando usted ya tenga que hacer un análisis con un partido en su ordenador, un partido grabado, ahí sí a lo mejor va a ser importante capturar mayor cantidad de información, y para eso va a tener un panel de análisis mucho más amplio, que va a ser útil para esa situación. Esos son los criterios que hay que tener claros para poder hacer un análisis de forma correcta, que sea simple para ustedes. De repente menos es más, ya ser más simples te puede ofrecer un escenario para poder entregar la información justa y precisa y de buena calidad, más que estar tratando de entregar un montón de información y que sea un montón de información a medias. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esos criterios para la construcción de paneles de análisis, para la construcción de formas de análisis, son importantes tener estos criterios.